Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a 2018. Mi nombre es Melissa Pesquera. Mávila Huertas está recuperándose de un problema de la garganta. Este clima no nos ayuda mucho, el tiempo está medio loquito, sale sol, llueve, en fin. Mávila, recupérate por favor y te esperamos mañana aquí en 2018. Mientras tanto, yo haré lo posible por llevarles a ustedes pues lo último respecto a temas políticos, como por ejemplo lo que hemos estado viendo muy atentamente ayer justamente en el noticiero, primero a las 8, que ha sido esta reunión convocada por el mismísimo presidente de la República, Martín Vizcarra, con su bancada, con la bancada oficialista. Me mueve así la ceja el congresista de Gilbert Violeta cuando digo con su bancada, la bancada de Peruanos por el Cambio, los pepecausas. ¿Son la bancada? ¿Así se sienten como la bancada de Martín Vizcarra, del presidente del oficialismo? Somos la bancada de Peruanos por el Cambio desde el primer minuto. Bueno, buenas noches, Melissa. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Nosotros siempre dijimos que nuestro deber institucional y constitucional era respaldar, en este caso, al vicepresidente que había asumido la presidencia bajo la misma fórmula electoral, ¿no? Martín Vizcarra fue elegido vicepresidente junto con Pedro Pablo Kuczynski, y nosotros desde el primer momento dijimos tenemos que respaldar esta sucesión constitucional. Han habido, yo sé, algunas discrepancias en relación a algunas declaraciones de colegas, básicamente por algunos asuntos de manejo en relación a la PCM. Correcto. Pero en relación al presidente de la República nunca hubo ninguna declaración altisonante ni que fastidiara la relación personal con él, ¿no? Pero digamos que el presidente del Consejo de Ministros no podría haber hecho nada sin la anuencia, en este caso, del presidente de la República. Yo creo que hay aspectos operativos que en realidad, por ejemplo, ¿no? La coordinación bancada ejecutivo se hace a través de la PCM, o las coordinaciones sectoriales se hace a través de la PCM, y ahí es donde probablemente hemos tenido algunas debilidades o algunas deficiencias que esperamos mejorar en las siguientes semanas. Y por eso llama la atención precisamente que ayer en esta reunión, que era una reunión francamente pues muy importante, me dirá usted, ¿ha sido importante o no ha sido importante? Importante porque permitió por lo menos distender una relación tensa que se había desarrollado en los últimos días, y además una convocatoria amable del propio presidente, no en Palacio, sino más bien en un lugar amical, ¿no? Exacto. Para cenar, una cosa no formal, fuera de protocolo. La reunión fue prácticamente 3 horas, y yo te diría 2 horas y media conversamos de 1000 cosas, ¿no? De cosas muy amicales, y media hora de política. ¿Y no era amical que estuviera en este caso César Villanueva, quien ha sido el punto, digamos, donde ha habido un quiebre entre la bancada de Peruanos por el Cambio aparentemente y el Vamos Ejecutivo? A tener una reunión con el Premier y el Presidente de la República y un par de ministros que lo hemos acordado para el día martes, ya una reunión un poco más formal, así es, para este martes, ya en Palacio, ¿no? Como corresponde, ya una reunión de trabajo. ¿Toda la bancada? Toda la bancada con el Premier, el Presidente y un par de ministros, porque queremos revisar un poco la política económica, la implementación de estas facultades delegadas en el ámbito económico específicamente, y qué cosas es lo que se puede hacer, algunas cosas en materia política y legal, como por ejemplo el avance de las acciones de inconstitucionalidad que hemos presentado la bancada y el Ejecutivo por otro lado, la resolución de la Corte Interamericana sobre el caso Fujimori. En fin, la idea es ponernos un poco al corriente con un poco mejor de detalle sobre algunas acciones de gobierno en relación a la bancada. Por fin poder coordinar ¿qué es lo que corresponde? Bancada, ¿qué es lo que corresponde, ¿no? Con el Ejecutivo, por fin tener una relación fluida. Ahora, es verdad, una relación supone no solamente una reunión, supone que haya una secuencia de actividades, líneas de comunicación, por ejemplo, permanente, porque si nosotros vamos a defender propuestas del Ejecutivo, proyectos de ley o iniciativas en general, tenemos que estar informados. No hay forma de que uno defienda una iniciativa del Ejecutivo si es que no sabes de qué se trata o qué fondo, ¿no? Qué alcances tiene. Como decía la congresista Choquehuanca, exministra también de la Mujer, que calificaba de error que Villanueva solo coordine con Fuerza Popular.
Sí, bueno, y miren, no con ustedes. Bueno, eso efectivamente ha sido parte de lo que se ha conversado. Nosotros queremos darle vuelta a la página, no queremos detenernos en el caso del señor Villanueva. Creo que ese tema ya le fue dicho al presidente lo que nosotros creemos. ¿Y qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es lo que le manifestaron nosotros lo que nosotros creemos es que la bancada de gobierno tiene la absoluta predisposición para trabajar con el gobierno. Pero para poder trabajar bien hay que estar coordinados. No podemos hacer un buen trabajo como bancada si es que no estamos coordinados con el Ejecutivo, porque entonces no somos pues una bancada oficial, como tú lo has dicho. ¿Sienten que se les falta al respeto en este caso, el premier Villanueva coordinar primero con Fuerza Popular antes que hacerlo con la bancada de gobierno, como ahora señala? Nosotros entendemos que el premier tiene que coordinar con todas las bancadas. Correcto. Porque finalmente tiene que conseguir mayoría, una correlación favorable para los proyectos que quiere hacer. Y entre otras, obviamente, con fuerzas populares. O sea, no nos ponemos una venda en los ojos. Los votos en el Parlamento están finalmente en Fuerza Popular. Pero hay una bancada de gobierno que es la que va a tomar la iniciativa en la defensa y en la comunicación de las iniciativas del Ejecutivo, y por lo tanto no puede ser ignorada. No le conviene al propio gobierno y ¿Así además... se han sentido ignorados? Yo diría, nos hemos sentido de cierta manera desconectados, incomunicados este tiempo, pero estoy seguro que por el compromiso y la reunión que hemos tenido anoche, esta situación va a ser corregida. ¿Qué es lo más importante, considera usted, que se le ha manifestado en el caso de usted como vocero de Peruanos por el Cambio al presidente de la República? Mire, lo más importante creo que es siempre que esta predisposición en términos personales, emocionales de cada uno de los parlamentarios se ha recompuesto en esta suerte de relación personal con el presidente de la República, ¿no? En el sentido de que la falta de comunicación... Con el presidente y con el Bueno, es que anoche, primer ministro, como lo mencionaste, anoche no estuvo el primer ministro porque esta fue una convocatoria hecha por el presidente en términos amicales a miembros de la bancada. Pero si justamente el problema básicamente que han tenido la bancada de Peruanos por el Cambio es la presencia y la no correspondencia entre algunos congresistas, y justamente César Villanueva lo han acusado de ser el operador de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, entonces ¿no era importante que subiera ayer? Bueno, pero va a haber una reunión con el Premier el día martes y con otros ministros, pero lo de ayer básicamente tenía un elemento hasta simbólico, en el sentido que con el presidente había que... Yo creo que nos dio la oportunidad de que habláramos con absoluta libertad y que la presencia de cualquier otra persona no perturbara lo que en el fondo cada uno quería o podía expresar. ¿Y cuál es la postura que le manifestaron ayer al presidente respecto a César Villanueva? Bueno, hay obviamente una lectura en algunos sentidos crítica sobre esta falta de comunicación que no ha venido por el lado de la bancada, ¿no? Y que nosotros en ese sentido hemos sido muy claros, porque nosotros tenemos voluntad de apoyar, pero ese apoyo solo puede ser efectivo en la medida de que haya una relación fluida gobierno, en este caso ¿y si no gabinete. ¿Ha sido por...? Sí. Ha sido por probablemente la manera como se ha estado manejando el gabinete en este extremo. Sin embargo, también somos conscientes que, bueno, ya ahí dejamos el tema y vamos al siguiente punto. ¿Van a poder perdonar, digamos, por tomar un término, perdonar yo no sé, fue el promotor de la vacancia? Claro, la palabra, de Pedro Pablo no creo que se trate de perdón o acusación. Creo que nosotros estamos en la predisposición de dar un paso adelante y de avanzar en esta relación con el gobierno y voltear un poquito la página, ¿no es cierto? En el sentido de que no nos queremos detener en las diferencias. Una de las cosas que conversábamos ayer con el presidente es las cosas sobre las cuales compartimos, porque venimos con el presidente Vizcarra de una campaña larga y ayer recordábamos mucho, él nos recordaba mucho de lo que hizo en la campaña, cómo trabajó, cómo coordinaba con los distintos candidatos en ese momento. Es tanto lo que compartimos y hay un plan de gobierno que todos estamos dispuestos a defender y a hacer prevalecer durante estos 5 años de gobierno, que creo que hay que poner eso por delante y correcto, no las diferencias, ¿no? Correcto. Usted en un momento en el hemiciclo, recuerdo haberlo escuchado hablando de oposición constructiva frente al Ejecutivo de, Martín Vizcarra y César Villanueva. Bueno, ¿Sigue pensando en esa posición, en esa postura? Yo nunca he calificado a nuestra bancada como oposición ni oposición constructiva. Correcto. Yo siempre he dicho que nosotros estamos como una bancada oficialista porque así fuimos elegidos.
y a menos que el gobierno no quiera que seamos una bancada oficialista, entonces en ese momento lo dejaremos de ser. Pero nosotros, la decisión en términos institucionales, nuestra decisión como bancada es apoyar al gobierno. Así es que en esa línea vamos a marchar. Correcto. Y estas ideas, citando o parafraseando a Héctor Becerril, congresista de Fuerza Popular, hay algunos congresistas que se han quedado como las viudas de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué tendrían que decir en relación a Pedro Pablo Kuczynski? La bancada de Pedro Pablo, por el cambio, que lleva justamente las iniciales de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski es el expresidente constitucional elegido democráticamente por la mayoría de peruanos en un proceso electoral abierto y transparente. Ante la renuncia de él asume el señor Martín Vizcarra. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski no fue vacado finalmente. Él renunció y fruto de esa renuncia asume el ahora presidente Vizcarra. Pero si no renunciaba, lo vacaba. Bueno, podría haber ocurrido, él también podría haber utilizado medidas legales, se hubiera creado todo un clima pues de confrontación política y legal, que bajo esa valoración precisamente él prefirió dar un paso al costado porque consideró, como lo dijo en su mensaje a la Nación, que había un clima de ingobernabilidad en el país y que él, en términos personales, no podía hacer de que el país terminara desangrándose en esta confrontación política, ¿no? Una valoración política que se respeta. Desde esa perspectiva, para nosotros, Pedro Pablo Kuczynski es una persona que obviamente es presidente fundador de nuestro partido, tiene una responsabilidad importante en el partido. Pero nosotros quisiéramos, ya no está con ustedes, ya no coordina. Obviamente él en este momento está muy abocado a resolver sus temas legales, ¿no? Porque obviamente pues le metieron en una cantidad de procesos, acusaciones, y él está muy abocado a eso, está con muchas ganas también de hacer cosas, ¿no? De hablar, de salir. ¿Habla con usted? Sí, yo me reúno con él lo visito, ¿no? Correcto. Con alguna frecuencia. Yo siempre dije, más allá de que él sea el presidente de mi partido, yo lo he considerado siempre un amigo y tengo muy buena relación, no tengo por qué ocultarlo, ¿no? Y en verdad deseo... ¿Esa misma relación tiene usted con Martín Vizcarra? Bueno, yo a Pedro Pablo Kuczynski los conozco desde hace 10 años. Correcto. Entonces, eso hace pues y he viajado con él por todo el país. Durante 8 años hemos hecho un recorrido casi rincón por rincón. Con Martín Vizcarra tengo muy buena relación, de repente no es la relación que durante años he cultivado con Kuczynski, pero espero que esta buena relación que tengo con Martín permita también que se traslade a una buena relación con la bancada, ¿no? Con todos mis colegas y creo que hay un ánimo en ese sentido. Correcto. Entonces, ya no son las viudas de Pedro Pablo No, Kuczynski. miren, yo nunca me refiero además a los adjetivos, menos de alguien como Héctor Becerril, que él suele tener este lenguaje provocador para generar cierta confrontación. Nosotros preferimos enfocarnos en las cosas positivas, ¿no? Hay obviamente una discrepancia política con Fuerza Popular, pero también hay aspectos positivos en las que coincidimos mucho. Esta tarde hemos estado, por ejemplo, con algunos congresistas de Fuerza Popular, aprovecho para mencionarlo, con la señora Salgado, con Miki Torres, con Úrsula Letona y otros congresistas de otros grupos políticos, hablando sobre reformas electorales en un foro organizado por IDEA y la Konrad Adenauer. Y es increíble la cantidad de cosas en las que coincidimos, es mucho más en las que coincidimos que en las que podemos discrepar. Y lo que hay que hacer en el Perú, y eso lo conversamos ahora, es enfocarse en las coincidencias. Lamentablemente la agenda política y la confrontación, cuando tú le dices a la otra persona, oye, tú eres la viuda, no, tú eres la plañidera, no, ya ahí, de ingreso nada más, el lenguaje nos divide. Correcto. Y lo que hay que hacer es, y eso probablemente es porque responde también a otra generación de políticos, quienes hemos entrado a la política en este último tiempo, tenemos, creo, de alguna manera una vocación por hacer las cosas un poco diferente. Correcto. Ahora, ¿qué se espera o cómo se está preparando en este caso ya para pasar a otro tema? Patricia Donaire, el papel de Patricia Donaire para sustentar el pedido de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Bueno, gran parte de los argumentos nosotros los hemos expresado en este debate. Me alegra escuchar a algunos parlamentarios de Fuerza Popular que han comenzado un poco a reflexionar sobre este tema y retroceder un poco y dicen, bueno, efectivamente, de repente no se necesitaba una ley prohibitiva, mejor hagamos una ley que regule. Yo creo que eso ya es un avance, aunque también por ahí les han comenzado a poner algunos candados, pero lo cual demuestra que, por lo menos en términos de argumentos, se nos está dando la razón.
Hoy día el Tribunal Constitucional también ha admitido la demanda presentada por el Ejecutivo. Ajá. Ambas demandas tendrán que acumularse en el mismo expediente. El defensor del pueblo, por otro lado, también ha dicho que él se va a constituir en el proceso y al final habrá una sola sentencia, ¿no? Estará el defensor del pueblo que expondrá sus argumentos, estará el abogado el procurador del Ministerio de Justicia y estará nuestro representante abogado de la bancada. Y los argumentos son básicamente, hay argumentos de fondo, pero aquí lo que nosotros decimos, hay una afectación al derecho fundamental de todos los peruanos a informarnos respecto de lo que hace el Estado. Y por otro lado, el deber del Estado a informar a los ciudadanos. Para nosotros esta discusión no es una discusión de plata más o plata menos, no es una discusión de recursos, ni tampoco es una discusión en última instancia de empresarios o de medios de comunicación. Es una discusión en lo que está en el fondo, es una afectación a los derechos de 31 millones de peruanos, de la gente que tiene derecho a que su Estado, gobierno nacional, gobierno regional o gobiernos locales, les informen sobre lo que hacen. Pero también es cierto, es que según encuestas hay una buena mayoría y una gran mayoría de peruanos que están a favor justamente de que no se invierta en publicidad estatal en medios privados. Es verdad. Que no se gaste. Es verdad eso, sin embargo, eso es un tema para regular. Miren, yo reconozco en el debate, Mauricio Mulder tenía un caso que me parecía bien razonable. Él decía, ¿cómo es posible que aquí tengas una notificación de la SUNAT para cobrar 3.000 soles y la publicación en el diario tal te cuesta 4.000 soles? Entonces, claro, sin embargo, ese caso que a mí me parece súper interesante no es el que regula esta ley. Si eso fuese lo que estuviéramos regulando y dijéramos, en estos casos está prohibido poner publicidad porque no vas a poner un edicto y te vas a gastar 5.000 soles para cobrar 3.000 soles, pues es absolutamente irracional. Si ese fuese el caso, todos lo apoyaríamos, pero de eso no se trata esta ley. Esta ley lo que establece es una prohibición absoluta para que el Estado no utilice medios de comunicación masiva y tenga que utilizar Facebook, Twitter o Flickr o Instagram o el canal del Estado visto por el 3% de la población. Pero además otra cosa, lo que acaba de decirnos el INEI es que más del 50% de hogares urbanos no tienen internet. Exacto. Y el 90% en el ámbito rural no tiene internet. Entonces, tú te imaginas al alcalde pues, de un distrito alejado de Apurímac o de Piura o de Loreto, teniendo que poner el aviso, su campaña educativa en Twitter, es una locura. Completamente de acuerdo. Lo cierto es que hay gobiernos o hay políticos que han utilizado el tema de la publicidad como una herramienta justamente para poner a su favor y a su servicio. Y no solo en el gobierno nacional, no solo en el gobierno nacional. Esta ley también incide sobre gobiernos regionales y gobiernos locales. Y esto muchas veces en las regiones y en las provincias se nota todavía con más intensidad, ¿no? Entonces, sí es cierto, este tema hay que regularlo. Pero hay que regularlo bien, claro. Hay que regularlo bien, no estableciendo esta prohibición como lo ha hecho esta ley. A eso nosotros nos oponemos. Correcto. A propósito de este tema que básicamente, nació por iniciativa de un congresista aprista, con la anuencia también de la bancada mayoritaria, y hablando de la bancada mayoritaria y la mesa directiva, la composición de la mesa directiva y la próxima mesa directiva y el poder de esta fuerza mayoritaria, ¿qué debería pasar, cree usted, como vocero de Peruanos por el Cambio, para la próxima directiva? ¿Debería haber un cambio? Lo que nosotros creemos como bancada es que efectivamente lo ideal sería que Fuerza Popular no presida la mesa directiva. Miren lo que ha pasado en estos 2 años de gestión. Pero ellos ya han anunciado que... Sí, y seguro lo van a hacer y probablemente... La de siempre. Probablemente nuestro pedido en esto pues goce de peque de ingenuidad, en el sentido de que le estamos pidiendo al fujimorismo que no mantenga la presidencia. Pero ¿por qué se lo decimos? Porque hoy solo la aprobación al Parlamento es 14%. ¿Y usted cree que un tercer año, sin duda, por la conducción política y administrativa del Parlamento en estos 2 años? Y mira tú, hablamos de Lucho Galarreta y hablamos de Luz Salgado. No, porque hablamos del partido político. Hablamos del partido político que conduce el Parlamento y que finalmente determina 2 cosas: la agenda política
y la gestión administrativa del Parlamento. Por eso yo creo que una propuesta alternativa se tiene que centrar en estos dos aspectos, en cuál es la agenda política, qué temas de reformas le plantea al país y qué agenda administrativa de transparencia, con contrataciones, con presupuesto, se muestra ante la ciudadanía. Creo que por eso se justifica tener una propuesta alterna a Fuerza Popular. Y yo diría, un tercer año de Fuerza Popular al frente del Parlamento le va a hacer más daño al propio Parlamento y al propio Fuerza Popular. Entonces, nosotros creemos en que la aprobación, la crítica ciudadana, perdón, las últimas semanas no había día que uno iba al Congreso y no tenía una manifestación enfrente pidiendo el cierre del Congreso. Eso es un daño no a Fuerza Popular, es un daño al sistema parlamentario y un daño a la democracia. Correcto. Entonces, cuando nosotros hacemos esta invocación, no lo hacemos porque queremos quitar del camino a Fuerza Popular, lo hacemos porque estamos tratando de ser responsables en nuestra función como organización política frente a lo que el Parlamento le tiene que decir al sistema democrático. ¿Y cuál sería la alternativa si tenemos una mesa multipartidaria? Una mesa multipartidaria. Hay varios, yo diría dentro de los congresistas que tienen más experiencia, el mismo Víctor Andrés García Belaúnde, que me parece que tiene muchísima experiencia parlamentaria, o Jorge del Castillo, Javier Velázquez Quesquén. Miren, nosotros no nos vamos a detener en pelear ser nosotros la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros preferimos el tema de fondo, o sea, que nuestra propuesta sea una propuesta de principio. Y si nosotros como organización política tenemos que dar un paso al costado en esta propuesta alternativa para facilitar el logro de un objetivo, lo hacemos sin ningún inconveniente. Correcto. Perdón, tampoco no quita que en nuestra bancada haya gente que perfectamente podría encabezar esa lista. ¿Como quién? El mismo Carlos Brus o Mercedes Arauz, pero yo digo, si no queremos generar esta confrontación, si no queremos detenernos en intereses personales o intereses de grupo, miren, ahí está. O de los no agrupados ahora que son, digamos, lo importante, o de los no agrupados también hay personas importantes, el mismo Vicente Ceballos, que en algún momento tentó la presidencia del Congreso, pero si queremos de un grupo más neutro, ¿no? Más neutro, que no esté ni en el Ejecutivo ni en Fuerza Popular, Acción Popular perfectamente podría tomar la cabeza de esa propuesta alternativa. ¿Y usted cree que sea posible entonces tener una yo creo que es muy, diferente, distinta? Yo creo que podemos formar la lista, es muy difícil conseguir los votos porque ellos ahora con este cambio que han hecho de 3 congresistas, obviamente han logrado reposicionar una mayoría. Eso les da 62 y lo único que necesitan son 4 votos adicionales, y por eso digo, lo nuestro es más una invocación que probablemente una propuesta con realismo político. Correcto. Respecto nuevamente al futuro de Peruanos por el Cambio. Es una cuestión anecdótica, pero igual llama la atención. Si van a ser la bancada, en este caso, la bancada que acompañe al Ejecutivo, que acompañe a Martín Vizcarra, que cierre los conflictos, digamos, que hayan podido haber con Villanueva, César Villanueva, ¿van a continuar llamándose Peruanos por el Cambio? Sí, bueno, esa es una decisión a nivel de partido. ¿Han hablado de ese tema? Esa es una decisión a nivel de partido, no es una decisión en estricto nivel de bancada. ¿Dónde tiene que ver Pedro Pablo Kuczynski? También. Pedro Pablo Kuczynski nos envió, cuando ocurrió lo de la renuncia presidencial, él nos envió una carta al partido, al CEN del partido, sugiriendo el cambio de nombre y de símbolo. Nosotros en su momento lo valoramos como CEN y como asamblea, y lo que decidimos es que tomamos el pedido del presidente Kuczynski, pero como ya estaba enfrente el proceso municipal y regional, tuvimos que postergar esa decisión para después de octubre. Así es que después de octubre, terminado el proceso municipal y regional, retomaremos ese tema. Bueno, este martes entonces se reúnen con el presidente Martín Vizcarra en Palacio, se reúnen con los ministros, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, y el ministro de Economía. ¿Está confirmado? Sí, fue lo que nos dijo el presidente de la República. Correcto, y la bancada en este caso. ¿Qué planteamientos, 3 planteamientos básicos? Miren, el tema de fondo es cómo estamos económicamente en el país. O sea, aquí lo que ha ocurrido en los últimos meses han habido una serie de críticas económicas a la gestión de Kuczynski. Sin embargo, lo que se está notando también es que ha habido en los últimos meses un nuevo momento económico. Ha habido en marzo un crecimiento de 5% de la economía. Se espera que este año haya un 3.8, 4% de crecimiento ya anual, lo cual es bastante bueno.
entre otras cosas porque se tomaron algunas buenas medidas durante la gestión de la ministra Cooper, de Claudia Cooper, pero lo importante es ahora con las facultades delegadas, qué cosas se pueden mejorar en términos económicos que permitan darle mayor dinámica al país. Y en eso vamos a centrar algo de nuestros esfuerzos. Correcto, correcto. Muchas gracias. Un placer. Gracias Gilbert Violeta, gracias a ti, vocero de la bancada de Peronos por el Cambio, que todavía entonces mantendrá el nombre hasta, bueno, en fin. Se reúnen entonces la próxima semana, el martes, una reunión importante entre los representantes del Ejecutivo y la bancada de Peronos por el Cambio. Gracias por estar aquí. Noches. Tenemos que hacer una pausa rápidamente en 2018 y regresamos de inmediato con Paloma Noceda, la presidenta de la Comisión de Educación, para hablar sobre los textos escolares y qué cosa van a recibir y qué están recibiendo nuestros hijos en los colegios respecto a diversos temas.